Mi familia, les amo intensamente, les amo, les amo. Mi nombre es Joan Rosario, soy la pastora de la iglesia Vida Maranata en Atlanta, Georgia, y espero que algún día puedan venir a visitarnos. Todavía no tenemos un servicio en español aquí presencial, pero estamos aquí en la televisión, en las redes, en video para poder bendecir tu vida. Estamos creciendo juntos y es para mí un placer poder compartir contigo la palabra de Dios, entendiendo que Dios ha puesto un propósito, un anhelo, un deseo en mi corazón para poder bendecir tu vida. Dios te ha diseñado para victoria. Dios te ha diseñado para caminar en la plenitud de todo lo que Dios tiene para ti. Y yo sé que mientras estamos creciendo juntos, tú vas a empezar a vivir todo lo que la palabra de Dios ha declarado sobre ti en el nombre de Jesús. Vamos a hablar en este día sobre cómo recibimos victoria a través de la palabra de Dios. Pero primeramente, como siempre, quiero orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Yo entiendo, yo tengo limitaciones en mi lenguaje, yo tengo limitaciones en mi vocabulario, yo tengo limitaciones en mi mente humana, yo tengo muchas limitaciones, pero a través de la gracia del Espíritu Santo, esas limitaciones en sí no importan, porque cuando llega la gracia del Espíritu Santo, cuando viene la unción del Espíritu Santo, Él causa que nosotros podamos hacer aún más de lo que nosotros pensamos que podemos hacer por su gracia. Y por eso es que el hombre de Dios, la mujer de Dios que ministra, siempre debe entender que nunca debemos caminar en orgullo, entendiendo que lo que la gente recibe de nosotros es completamente de parte de Dios y es la gracia de Dios que lo hace posible, es la gracia de Dios. Y pues, Espíritu Santo, yo pido que tú me ayudes, yo pido que tú hables a través de mis labios, yo pido, Señor, que mientras las personas están conectándose con este programa, pedimos, Padre, que tú les hables, que tú le des entendimiento en su corazón. Y, Señor, aún las limitaciones que yo tengo, Señor, en el lenguaje de español, Señor, yo pido, Señor, que a través del Espíritu, que tú ministres a través del Espíritu de Dios al espíritu del oyente, Padre Santo, que aún quizás las cosas que yo no sepa explicar o que no tenga el vocabulario para explicar, que, Señor, que tu Espíritu Santo sea tan poderoso que tú vayas más allá, que tú vayas más allá aún de las palabras que yo estoy hablando, y que tú le ministres al corazón del oyente para que ellos puedan oír tu voz y que ellos puedan recibir el poder de la palabra que tú estás compartiendo con ellos en este momento. Pido que me ayudes, me rindo a ti completamente y doy gracias por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué precioso ver aquí que en la descripción de los jóvenes está diciendo: les escribo a ustedes los jóvenes porque son fuertes. Y porque son fuertes, no solamente porque son jóvenes, pero son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes. La palabra de Dios permanece en vosotros y has vencido al enemigo, has vencido al maligno. Nosotros podemos vivir en victoria por la palabra de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que cada creyente viva una vida de poder, éxito y victoria. La Biblia nos asegura que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? Yo he nacido de Dios y yo venzo al mundo. Yes, aleluya. La Biblia nos asegura que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta victoria viene por medio de la fe. Pero recordemos que la fe siempre viene por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Tu nivel de victoria, poderoso esto aquí, tu nivel de victoria está determinado por tu nivel de palabra.
En la misma forma que Jesús venció al enemigo con escrito está, tú y yo podemos hacer lo mismo. La victoria está en la palabra de Dios. Yo soy hija de pastor. Yo soy la nieta de un pastor. Mi abuelo fue pastor. Mi papá es pastor. Mi mamá también es pastora con mi papá. Yo soy la primera hija de mis padres. Yo también soy pastora. Tengo un hermano que también es pastor. Y mi hermano Joel y Melody, los dos son mujer y hombre de Dios con un manto profético, un manto de enseñanza. Es poderoso. Pero no, yo he podido ver que a veces cuando uno se cría en la iglesia y cuando uno se cría y que va a la iglesia toda la vida, es muy posible que nosotros tengamos una actitud familiar. No sé si esa es la palabra. En inglés se dice like a familiar attitude. Cuando uno se hace como que, ya yo sé eso, ¿sabe? Ya que uno no está llegando a la palabra de Dios con hambre, que uno no está llegando a la palabra de Dios con esa expectativa de decir, wow, déjame ver lo que Dios me va a revelar en el cuento de Jonás. No, yo oí eso en la escuela dominical, ¿sabe? No, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios siempre puede traer a nuestras vidas algo nuevo, algo de sustancia, algo de poder, aunque quizás es un verso que has oído 1000 veces, pero que la palabra de Dios puede ser revelada a tu vida en una manera que tú dices, oh my God, yo nunca he visto esto así. Y viene revelación y viene entendimiento, y en esa revelación y en ese entendimiento viene victoria a tu vida, porque ahora entiendes algo que antes no entendías. ¿Ok? So, dependiendo el nivel de palabra que tú estás recibiendo, va a determinar el nivel de tu victoria. ¿Ok? Y tienes que entender esto. Tienes que recibir la palabra y entender que en la palabra tienes victoria. Hechos 20, verso 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios nos hace conscientes de nuestra herencia. Es la palabra de Dios que te ayuda a entender el plan de Dios para tu vida. Cuando yo voy a la palabra de Dios me dice que mi vida tiene valor. La palabra de Dios me dice que Dios tiene planes para mi vida. En Jeremías, la palabra de Dios me dice que Dios me llamó desde el vientre de mi madre. En la palabra de Dios asegura que yo puedo recibir sanidad, que yo puedo recibir victoria, que yo puedo recibir prosperidad. Todo eso está en la palabra de Dios. Si yo no estoy viviendo en la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios, digeriendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, es posible que yo no me agarre como que apasionadamente de esa palabra y decir, yo no voy a soltar esta palabra hasta que esta palabra se manifieste en mi vida. Sanidad se tiene que manifestar en mi vida. Victoria se tiene que manifestar en mi vida. Prosperidad, provisión tiene que manifestarse en mi vida. Puertas abiertas, favor. ¿Sabe? Hay personas que son cristianos ya hace 20 años y viven en una culpabilidad de lo que hicieron hace 30 años atrás. Es en la palabra de Dios que esa culpabilidad, tú puedes ser libre de esa culpabilidad y entender que Dios te ama y que Dios ya perdonó ese pecado y que Él no todavía está viviendo en ese pasado. Tú sigues viviendo en ese pasado, pero Él no está viviendo en ese pasado. La palabra de Dios nos hace consciente de nuestra herencia. Nuestra herencia espiritual consiste de todas las promesas de la Biblia. Mientras estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos revela cómo cada una de ellas nos pertenece y nos ayudan a tener una vida cristiana más fructífera, entendiendo que cada promesa en la palabra de Dios es para ti.
No es, oh, esa promesa es para la pastora Joan Rosario. Oh, esa promesa es para mi pastor. No, esta promesa es para mi prójimo, porque mi prójimo es buena gente. No, que cada promesa en la palabra de Dios es para ti. Di conmigo, las promesas de Dios son para mí. No, dilo otra vez y dilo con confianza. La palabra de Dios asegura que las promesas de Dios son para ti. Las promesas de Dios son para ti. Es tu herencia en Cristo. Es tu herencia. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra es tu herencia, y la palabra te va a hacer consciente de tu herencia. Segunda de Pedro 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que nos pertenece para vivir una buena vida que nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos para esta vida está disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios siempre va a cumplir lo que Dios dice que la palabra de Dios va a cumplir. So, número uno, nos hace consciente de nuestra herencia, ¿ok? Number two, van a aprender un poquito de inglés conmigo también. Digan number two. Número dos, number two, la palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos sana. Salmo 107, verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Como el poder creativo de Dios está en la palabra, cuando ella es enviada con el poder del Espíritu Santo, puede corregir cualquier anormalidad en el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. El centurión le dijo a Cristo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Hay tanto poder en la palabra de Dios, que aún cuando nosotros mandamos la palabra de Dios a una situación, la palabra de Dios puede llegar a ese lugar, puede llegar a ese hijo, puede llegar a esa familia, puede llegar a tu vida, puede llegar a tu nieto, que quizás tú estás en Canadá y tu nieto está estudiando en los Estados Unidos o en México. Tú puedes mandar la palabra de Dios y decir: hijo, nieto, yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida se va a alinear con el propósito de Dios y el plan de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que había una pastora que nos estaba dando un testimonio sobre su hijo, y su hijo se había ido a Hollywood y estaba en Los Ángeles, en California. Estaba trabajando como un modelo, y en esa vida empezó a meterse en drogas y se metió mucho en esa vida de vicio, y su vida se estaba destruyendo, y ella orando, y ella orando, y ella orando, y ella mandando la palabra de Dios, y mandando la palabra de Dios, y mandando la palabra de Dios. En el día de hoy, ese hijo está trabajando en el ministerio con su mamá. Su mamá es pastora. Ese hijo está trabajando en el ministerio con su mamá. Mi hermano también estuvo apartado del Señor desde los 18 años, casi 19, 20 años apartado del Señor. Y mi mamá y mi papá seguían mandando la palabra de Dios. Y en lo natural parecía que él nunca iba a llegar a los pies de Cristo. Parecía que él nunca iba a ser salvo. Y ahora mi hermano está predicando por todos los Estados Unidos, está predicando internacionalmente. Dios ha hecho algo tan maravilloso en su vida. Y la revelación y la unción profética sobre su vida y sobre su ministerio son, asombrantes. Yo no sé si esa palabra es una palabra correcta, pero yo me asombro de cómo Dios lo usa a él, y yo digo: wow, Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va y sana. La palabra de Dios puede ir y corregir, alinear, cambiar, transformar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, y en esa palabra tú tienes victoria. Di conmigo: yo tengo victoria. Yo tengo victoria en la palabra de Dios. Número tres, en la palabra de Dios, con la palabra de Dios, vencemos al diablo, vencemos al enemigo. Dice Mateo 4, verso 4:
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús se enfrentó al diablo, Él no usó ningún recurso fuera del alcance nuestro para vencerlo. O sea, Él no usó sus atributos divinos. Él venció al diablo confesando la palabra escrita. Esta es la victoria que ha vencido al mundo cuando tomamos la palabra de fe y se la aplicamos al problema o a las circunstancias. Todo espíritu demoníaco que está inspirando esa situación tiene que oír a la autoridad de la palabra. Tenemos que entender que cuando hay una situación, cuando hay una enfermedad, cuando hay rebelión en los hijos, cuando hay problemas en el matrimonio, problemas de salud, problemas de mente, problemas de lo que sea, problemas en tu trabajo o donde sea, tienes que entender que hay espíritus que están operando a la escondida. Hay espíritus que están enfermando tu cuerpo. Hay espíritus que están influenciando la actitud de tus hijos. Hay espíritus que están quizás metidos en tu matrimonio. Hay espíritus que están causando confusión y depresión y pensamientos de suicidio. Tú puedes agarrar la palabra de Dios y usar la palabra de Dios como una herramienta para derrotar y vencer al diablo. Ahora, tengo que dar, en inglés se dice un disclaimer, no sé cómo se dice eso en español. Por eso es que tu vida personal de santidad es tan importante. Porque, por ejemplo, si yo veo un espíritu de rebelión sobre mi hija, pero yo estoy en la casa, yo no voy a la iglesia, yo estoy teniendo sexo fuera del matrimonio, yo estoy viendo pornografía, yo estoy mintiendo, yo estoy, quizás fui a la iglesia o iba a la iglesia o voy a la iglesia, pero mi vida es una vida pecaminosa, pero yo veo un espíritu de rebelión sobre mi hija. Yo no puedo en el mundo espiritual, yo no puedo llegar al mundo espiritual y decir en el nombre de Jesús, yo declaro que este espíritu que está atacando a mi hija se tiene que ir. Porque yo no puedo hacer eso. Porque yo en el espíritu, como estoy viviendo una vida de pecado, yo no tengo autoridad para sacar al diablo, porque el mismo diablo o otros demonios están operando en mi vida. Y si otro demonio o el mismo diablo está operando en mi vida, eso significa que yo le pertenezco, aunque sea cristiana, que yo soy propiedad del diablo y yo no puedo sacar un demonio cuando yo tengo demonios en mí. Jesús nos explicó eso en las escrituras claramente, cuando dijeron que él era hijo del diablo, y él dijo, ¿y cómo si yo soy hijo del diablo o que yo tengo el diablo por dentro? ¿Sabes? Si tú tienes el diablo, tú no puedes sacar a un demonio, no puedes sacar un diablo. Tú tienes que buscar con pasión y agresivamente tienes que desear y vivir esa vida de santidad, porque cuando tú vives una vida de santidad, el diablo no tiene nada en ti y tú tienes la autoridad para decirle a él, te reprendo en el nombre de Jesús, sal de aquí, sal de mis hijos, sal de mi casa, sal de mi mente, sal de la mente de mis hijos, sal de la vida de mi nieto, y yo me puedo parar en autoridad. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo una vida que le complace a Dios. Yo estoy viviendo una vida que le agrada a Dios, y cuando yo vivo en santidad, yo puedo en autoridad espiritual moverme y declarar en el espíritu de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al plan de Dios, lo que tiene que pasar. Y Dios, he's gonna back up. What's the word in Spanish? Dios va a enforzar, I think that's the word, creo que esa es la palabra. Él va a enforzar mis palabras, porque yo estoy hablando sus palabras con la misma autoridad, porque estoy llena del espíritu de santidad, y como yo estoy llena del espíritu de santidad, no hay nada que detenga que el poder de Dios se pueda manifestar a través de mí. El pecado, eso
paraliza tu habilidad de poder moverte en autoridad y en poder sobre el enemigo. Sí, puedes usar la palabra de Dios para tener victoria sobre el enemigo, pero esa palabra tiene que salir de una boca pura, tiene que salir de una vida santa, ¿ok? Para que tú puedas tener autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús se enfrentó al diablo, Él no usó nada que nosotros no podemos usar. Podemos usar la palabra de Dios para tener victoria sobre el diablo. Marcos 11, verso 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y número 4, la palabra de Dios nos da éxito en todos los aspectos de la vida. I love this scripture. A mí me gusta esta escritura muchísimo. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos enseñó y memorizamos esta escritura, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, di conmigo todo, y todo te saldrá bien. Hay tanta sabiduría en esta escritura, porque cuando tú ves esta palabra y Josué está diciendo, mira, no dejes que la palabra de Dios se aparte. No te apartes, no te separes de la palabra de Dios. Aun cuando la palabra de Dios te moleste o la palabra de Dios te confronte en algo que quizás no te gusta, no te apartes del libro de la ley. No te apartes de la palabra de Dios, pero medita en esa palabra. Piensa en esa palabra. Estudia esa palabra. Oye las predicaciones ungidas de la palabra de Dios. Medita en esa palabra para que tú puedas aprender. Tienes que aprender en la cultura del reino. Tienes que aprender en la cultura del reino qué es aceptable y qué no es aceptable. Qué son los pasos para poder obtener victoria y qué son los pasos que te van a llevar a la derrota. Estudia la palabra. Medita en la palabra. Piensa en la palabra de Dios. ¿Ok? Y ahí, cuando tú guardas y haces conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, cuando tú entiendes la palabra, tú estudias la palabra, tú meditas en la palabra y tú empiezas a hacer lo que la palabra dice que hagas, tú mismo estás causando que tu camino sea prosperado y tú mismo estás causando que todo te salga bien. ¿Por qué? Porque estás meditando en la palabra, estás haciendo lo que la palabra dice. ¿Qué significa eso? Significa que si las cosas no nos están saliendo bien y si no estamos prosperando, no estamos creciendo, es posible que es porque no estamos agarrándonos de la palabra, no estamos meditando en la palabra, nos estamos quizás apartando de la palabra, no estamos guardando y haciendo conforme a la palabra, y es posible que eso está causando que las cosas no nos salgan bien. Pero la palabra de Dios nos promete que cuando no permitimos que la palabra de Dios se aparte de nosotros, que de día y de noche meditamos en esa palabra, aprendemos la cultura del reino de Dios, guardamos y hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, tenemos garantía. Father, I thank you. Te doy gracias, Padre. Tenemos garantizado una vida próspera y que todo nos saldrá bien. Quizás no esté bien al principio, pero al final va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo hiciste de acuerdo al plan de Dios. Jehová, Dios, le dijo a Josué que si quería tener éxito en todos los asuntos de su vida, tenía que disciplinarse a meditar en la palabra de Dios día y noche. Como Dios es un Dios de éxito, al meditar en su palabra, también nosotros vamos a ser partícipes de esta parte de su naturaleza. Si tú quieres, puedes hacerlo y vivir por encima de todos los problemas. Amén. La palabra nos da victoria, nos hace consciente de nuestra herencia. La palabra de Dios nos sana. Con la palabra de Dios vencemos al diablo. Amén. Y número 4, la palabra de Dios nos da éxito
en todos los aspectos de la vida. Yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que tú vas a, que el amor por la palabra de Dios va a ser renovada en tu vida, que la pasión por la palabra de Dios va a ser renovada en tu corazón, que tus oídos una vez más van a tener hambre y sed de entender la palabra de Dios, de oír la voz del Espíritu Santo que te ministra a ti a través de la palabra de Dios. Y yo declaro que la palabra de Dios se va a convertir en vida para ti. No solamente algo que lees o algo que quizás mires el verso del día o que abras la palabra cuando vas a la iglesia de vez en cuando, pero que la palabra de Dios se convierta en tu pan de cada día. Que esa palabra se convierta vida en tu corazón y que tú puedas vivir en la abundancia de lo que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Pido que vayas a mi sitio web, joanrosario.com. Quiero conocerte, quiero conocer las personas que nos están viendo a través de estas plataformas. Estamos aquí para servir. Estamos dependiendo del Espíritu Santo y con su palabra estamos creciendo juntos. Les amo. Chao.